¿Qué hubo? Espero que tengan un muy buen provecho, amigas, amigos y amigues de tu programa Un Cruce a la Izquierda por Infocifras y Redes TV. También Aporrea nos está retransmitiendo y allí en Aporrea tenemos muy buenas visitas, lo cual agradecemos, por supuesto. Y tenemos un invitado de lujo hoy, como la mayoría de los invitados, o yo diría que todos los que hemos tenido. Manuel Sutherland, economista que ha estado muy presente en los medios de comunicación, polémico, firme en sus convicciones y que se ha ido erigiendo como una de las voces críticas más importantes del país. Manuel, recientemente conocimos un documento que entregaste a Provea con un análisis de la situación política y un conjunto de propuestas. ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso para que después profundicemos sobre otros asuntos? Sí, claro, gracias por la invitación, Javier, Juan, muy amable por invitarme acá. Es un honor estar acá. Lo del documento es algo muy sencillo. Es una investigación que se hizo sobre los derechos económicos, sociales y culturales en Venezuela. Y esa investigación está relacionada con la hiperinflación y está relacionada con la pérdida de poder adquisitivo de la clase obrera en su conjunto. La mayoría de gente que defiende los derechos humanos se concentra en la cuestión de la libertad de expresión, del derecho al voto, la democracia, etc. Pero lamentablemente mucha gente olvida que Venezuela ha firmado varios pactos, varios acuerdos para respetar los derechos económicos, sociales y culturales, a los cuales se les agregó una A para sumar los derechos ambientales. Todas las personas de Venezuela tienen derecho a el bienestar económico mínimo que el Estado debería de alguna manera garantizar. Es decir, el Estado tiene la responsabilidad formal, aunque tenga dificultades económicas o tenga escasez de recursos, de entregarle a la población condiciones idóneas para su desarrollo, para su crecimiento. Y en el caso venezolano ha sido exactamente lo contrario. El Estado ha venido destruyendo los derechos laborales, los derechos sindicales y los derechos de las personas a poder de alguna manera trabajar, ahorrar y garantizar su vejez y su pensión, su jubilación. Por ejemplo, la escasez de dinero, la escasez de medios de pago es algo muy grave. En ninguna economía civilizada la gente va a comprar un carro con una maleta de $30,000 en efectivo. Eso es una economía de contrabando y narco. Lo normal es que exista el crédito. Y el crédito es también una especie de derecho que se puede de alguna manera concebir para que la gente pueda comprar los bienes materiales que necesita para su desarrollo. Igual, si tú te vas a comprar una casa, es absurdo que lleves una maleta con $100,000 en efectivo y te compres una casa. Lo normal es que tú vayas a un banco, el banco te haga una oferta para hacerte un préstamo y saques un préstamo hipotecario. La línea de crédito, claro. Exacto, si tú eres un empresario y quieres abrir un restaurante, no es normal que tengas que vender tu casa o que tengas que vender tus carros para poder invertir. Lo normal es que, como en cualquier país del mundo civilizado, tú vayas al banco y pidas un crédito y ese crédito se te otorgue. Si tú eres una señora costurera, por ejemplo, y quieres tejer manteles, cualquier banco en cualquier parte del mundo te puede dar un préstamo. En Venezuela no. Entonces, como la mayoría de las personas invierte de su propio capital o gasta de su propio capital, le suceden dos cosas. Uno, se descapitaliza completamente. Dos, tiene que financiarse a través de precios. Entonces los precios en Venezuela son muy caros, son muy elevados. Lo tercero es una política cambiaria idónea que estimule el desarrollo. La política cambiaria actual es una política que sobrevalúa el tipo de cambio. Y esa sobrevaluación del tipo de cambio hace que Venezuela sea de las economías más caras del mundo. Hay un índice que se llama el índice Big Mac de McDonald's, donde se mide más o menos cómo es la sobrevaluación o subvaluación de un tipo de cambio. En Venezuela, por ejemplo, en el año 2017, Venezuela tenía una moneda muy subvaluada. En esa época tú ibas al supermercado con $20 y comprabas, llenabas el carrito. Ahora en Venezuela tú vas al mercado con $50, $60 y no compras ni un cuarto del carrito. Ese proceso no es inflación en dólares, como le dice la mayoría de la gente, sino es sobrevaluación cambiaria. Y esa sobrevaluación cambiaria, desgraciada y lamentablemente, hace que paguemos mucho más dinero del que debemos y que las remesas se licúen
y que la cantidad de divisas que entran al país para poder adquirir bienes y servicios rinda mucho menos. Entonces salarios que son de 100, 200, 300 dólares no alcanzan en Venezuela. Y esa dificultad hace que la gente sea más pobre, que no pueda comprar sus bienes y servicios y tenga mucho menos recursos. Para cerrar, la cuestión de las pensiones, la cuestión de las jubilaciones. Mucha gente estuvo trabajando 30, 40, 50 años, cotizando. Y esas cotizaciones que se hicieron en bolívares fueron licuadas por la hiperinflación. El Estado tiene que responder por eso, porque eso es un recurso de ahorro de millones de personas que ahora están recibiendo pensiones de 15, 20, 30 dólares que evidentemente no le alcanzan. Están muy por debajo de la canasta alimentaria, que debería al menos cubrir un salario mínimo. Entonces, todas esas políticas económicas erróneas, todas esas políticas económicas desastrosas que llevaron al país a perder el 80% del PIB, destrozaron los derechos económicos sociales de los venezolanos y nos llevaron a una situación realmente caótica y de lo que yo considero una crisis humanitaria. Javier, promotor de este programa. Sí, no, bueno, recientemente Manuel se dio publicidad al estudio ENCOVI 2022. En la última lámina de ese estudio aparece una cifra de canasta normativa alimentaria alrededor de 166 dólares. Al mismo tiempo, en ese estudio se hace un análisis de la desigualdad de los deciles de ingreso y llama la atención que los deciles promedio de ingreso que pudiesen cubrir la canasta normativa alimentaria son solo los deciles 8, 9 y 10, es decir, del 8 hasta el 1. Con el ingreso promedio que tienen es imposible que puedan acceder a la canasta normativa alimentaria. Entonces eso genera un estado de vulnerabilidad social agudo, profundo en la sociedad venezolana, que es parte de lo que tú estás haciendo en tu investigación, y me llama mucho la atención que, vamos a decir, por diseño, conceptualmente la Constitución Nacional habla de un Estado democrático y social de derecho y justicia que tiene como finalidad fundamental lograr esa justicia material que cada vez está más lejana. Entonces, ¿qué perspectivas le ves tú a eso, dado que hay toda una propaganda muy optimista de que Venezuela se arregló, pero cuando uno analiza datos más o menos serios, de encuestadoras serias, investigaciones serias, se da cuenta que estamos aún muy, muy lejos de recuperar cifras más o menos aceptables de salario y de condiciones de vida? Sí, bueno, ahí lo que dices tiene como 60 aristas muy interesantes, ¿no? Voy a abarcar 4 solamente. Lo primero, la crisis venezolana se puede medir numéricamente como la caída del PIB entre el 2013 y 2020. Estamos hablando de una caída de 80%, más o menos. Eso significa que sería la tercera peor crisis en la historia del capitalismo. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, solamente detrás de Liberia y Kuwait, por las invasiones y la guerra civil que hubo en esos países. Lo segundo es que Venezuela puede ser el tercer o cuarto país más desigual del planeta, solamente por detrás de 3, 4 países africanos, ¿no? Venezuela tiene un coeficiente de Gini de 0,60, que es el más alto de América Latina, superando muy largo al de Brasil, que era 0,53, y estamos hablando que si revisamos la cifra que mide la distribución del PIB entre empresarios y obreros, es decir, entre excedente de explotación y remuneración de empleados obreros, nos damos cuenta que de 2014 hasta 2017, la última cifra disponible hoy día, el 75% del ingreso la apropia la clase capitalista y solamente el 25% la apropia la clase obrera, cuando en 1999 era 50-50. Fíjate Por que ejemplo, hablando de eso, Manuel, ayer la desigualdad es atroz. estábamos viendo un poco las estadísticas de un libro muy famoso del debate político y económico venezolano que se llama Venezuela, una ilusión de armonía, Sí. de Naín y Piñango. Sí. Y ahí hay unos datos de desigualdad histórica que más o menos era alrededor de 50-50, Sí. cuando se hablaba de ingreso entre salarios y excedentes de explotación. Correcto. Y lo máximo que llegó en un momento fue 40-60. O sea,
Y en cambio hoy estamos hablando de 75. 30, 25, 75. 75-25. Ok, estamos hablando de una cuestión que era inédita en la propia historia de la Venezuela petrolera, Correcto. redistributiva, etcétera, etcétera. De hecho, en países europeos, donde, digamos, la gente aprecia que hay riqueza en grandes cantidades, la distribución del ingreso es al revés. El 75%, 70% está en manos de los trabajadores y el 25, 30% está en manos de la clase capitalista. Y estamos hablando de países abiertamente capitalistas, ¿no? Entonces, el proceso de distribución del ingreso ha sido tan regresivo que estamos viendo las diferencias brutales en cuanto a lo que salimos a la calle, en el plano anecdótico, ¿no? Y vemos a personas con camionetas de $200.000, de $150.000 y otras miles de personas comiendo de la basura o descalza, porque Venezuela ha tenido una reversión en su política social. La distribución de la renta petrolera se ha detenido en los últimos años y hay una especie de sálvese quien pueda. Lo de la canasta básica y la canasta alimentaria. Se supone por la Constitución que de alguna manera el salario debería cubrir la canasta alimentaria. Hasta el 2014 eso era más o menos así. Si se revisan las cifras del INE, el salario mínimo era más o menos similar a la canasta alimentaria. ¿Qué es la canasta alimentaria? La cantidad de bienes alimenticios, por decirlo de alguna manera, que cubre la alimentación de 5 personas, de un hogar promedio. Esa canasta en la actualidad, en COVID dice una cifra, el Sendas dice otra, pero se puede más o menos promediar en $500. Entonces el salario mínimo actual ronda los $20. Entonces estamos hablando que ni siquiera se cubre el 5% de la canasta alimentaria que se cubría en 2013, en 2014. Estamos hablando de un rezago de 20 veces el salario. Entonces el salario mínimo debería por lo menos rondar la canasta alimentaria. En países como Bolivia, en países como Ecuador, incluso en países como Perú, los salarios mínimos cubren la canasta alimentaria. Y si se unen 2 salarios mínimos, como es un hogar normal, se cubre la canasta básica ampliada, que incluye cuestiones como salud, vivienda, etcétera, etcétera. Entonces el rezago salarial en Venezuela es demasiado grande y no va a haber una recuperación económica si no se ataca ese asunto. Ya venimos otra vez. No se vayan, no se lo pierdan. Manuel Sutherland, Javier Vierdó en Un Cruce a la Izquierda. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Seguimos aquí en Un Cruce a la Izquierda, un programa reflexivo para la constitución de un pensamiento que, apuntando hacia el bien común y hacia la izquierda, nos permita establecer puntos de referencia para la transformación de la cosa política de los tiempos que corren.
Javier y tú, Manuel, veíamos en la encuesta en COVID que se dice que disminuyó la pobreza, pero aumentó la pobreza social y aumentó también la desigualdad. ¿No habría allí en eso una contradicción, Javier? Y tú también, Manuel. Sí, a mí perdona que comience yo ahí Sí. en la encuesta, hay un dato que me llamó mucho la atención. Quizás a lo mejor las personas que leen la encuesta muy superficialmente pueden pasarlo por alto, que es que desde el decil 1, es decir, desde el 10% más pobre, hasta el decil 8, es decir, cuando llegamos al 80%, ahí todavía no se cubre la canasta normativa alimentaria. Y la canasta normativa alimentaria se utiliza para definir la línea de pobreza. Se dice a nivel mundial que la pobreza extrema es cuando tú no puedes cubrir ni siquiera una canasta normativa alimentaria. Y pobreza, vamos a decir, en términos generales, dos canastas normativas alimentarias. En este caso, la encuesta señala que el 80% de la población no logra tener acceso a cubrir la canasta normativa alimentaria, lo que uno lo lleva a la conclusión de que la pobreza en términos por ingresos no es 50 y pico por ciento, como dice la encuesta, sino 80%. Sí, y la pobreza social, que tú puedes Eso tener aumentó. mayores ingresos, pero tienes el techo dañado, se te dañó el televisor Eso y no lo aumentó. puedes, las condiciones Sí, de sí, vida, el seguro se te venció y no tienes cómo renovarlo, Sí, sí. no tienes cómo reparar el carro que lo tienes dañado, o sea, Ajá, tu ingreso No me toques esa aumentó. tecla. No toques ese disco. Entonces, Manuel, ¿cómo es la cosa? Sí, voy a aclarar unas cosas, ¿no? La cuestión del ENCOVI, ¿no? El 50% de pobreza que llaman multifactorial, que es la que tú dices que bajó del 60 al 50%, incluye la pobreza por la línea de ingreso y la pobreza por cuestiones sociales, que es lo que tú dices, salud, alimentación, vivienda, ropa, etc. La cuestión es que, según la ENCOVI, la encuesta por cuestiones sociales, la pobreza por cuestiones sociales aumentó de 32 a 42%, que es la pobreza que tú describiste ahora, ¿no? La pobreza por cuestión del ingreso bajó del 94 al 80%, pero todavía es 80% de los hogares que ni siquiera pueden cubrir la canasta normativa doble, que es pobreza estándar. La pobreza extrema, que es no poder cubrir la canasta normativa 1, está por el orden del 55%, si no mal me equivoco. Eso es una locura y es un dato demoledor. Es una situación de pobreza atroz. Y hay gente que celebra esto y a mí me parece muy preocupante porque la verdad que un país tan rico en recursos naturales como Venezuela no debería tener unos niveles de pobreza tan fuertes como los que tenemos ahora. Venezuela tiene muchísimo oro, muchísimo petróleo, muchísimos recursos naturales y además tiene mucha gente con estudios universitarios, con estudios de posgrado, tiene muchísima gente preparada, tiene infraestructura, tiene todas las cosas para ser un muy buen país y para tener a sus ciudadanos realmente en una muy buena situación. Ahora, ¿qué pasa en la estructura económica venezolana? Que la ganancia, la riqueza se convierte cada vez en una tendencia más regresiva, una tendencia más desigual en la distribución. Es una pregunta que me tomaría 2 años responder. Una tesis. Sería una tesis doctoral. Pero la sinopsis, la versión corta para el programa. La versión corta es que, el viejo Marx, desde hace algunos años, estuvo explicando que en la medida que el capital avanza en su proceso de acumulación de capital mundial, va a haber una concentración y una centralización del mismo. Es decir, concentración y centralización del capital. El capital se va concentrando porque va reinvirtiendo su ganancia y va creciendo como capital individual. Y se va centralizando porque estos capitales individuales van comprando capitales más pequeños o los van adquiriendo. La mayoría de empresas grandes tienen miles de capitales que parecen diferentes pero son suyos. O sea, es un proceso de concentración y centralización del capital. Hay un proceso de ruina de la pequeña burguesía, de ruina de los pequeños comercios, de los pequeños productores,
y hay una proletarización constante y continua de la población. Hay gente que dice, bueno, pero yo no veo eso porque ahorita hay más emprendedores y tal. Bueno, eso es una explicación interesante, pero los grandes países poblados como India, como China, pasaron de tener 800 millones de campesinos y 50 millones de obreros a tener 500 millones de obreros, 600 millones de obreros, y son los talleres del mundo. Entonces, lo que quiero decir es que en la medida que el capital va avanzando, va concentrando la riqueza en pocas manos. Hay estadísticas de Oxfam que dicen que, por ejemplo, en Estados Unidos hay 3, 4, 5, 12 familias que tienen el equivalente en ingresos a 125 millones de personas. Estamos hablando de 12 familias. Tienen más ingresos que 125 millones de personas. Y estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Haití. Entonces, en esos procesos de desigualdad atroz, hay un estudio de Thomas Piketty, que tiene el libro El Capital en el siglo XXI, un libro maravilloso, muy interesante. No es marxista, pero es muy bueno, y que podríamos trabajar un día para ahondar ese tema. Hay volviendo un poco a Venezuela, Manuel, el tema de vamos a llamarlo así, este abismo entre el espejismo de la retórica alrededor del socialismo, del bienestar, de la protección social y la situación real, palpable, de la experiencia vivida de la clase trabajadora en sus diferentes estratos y capas. ¿Cómo lo comprendes, lo interpretas, lo explicas tú de como esa disyunción entre un discurso como muy esquizoide, sí, donde se habla incluso hasta de socialismo, pero tenemos un capitalismo muy salvaje, un capitalismo de clientes, de compinches, como dicen los mexicanos. De amigotes. Y entonces la gente vive como en dos realidades. Por un lado, la máquina de propaganda te está señalando que vamos rumbo a la construcción de una sociedad distinta, etcétera, etcétera. Y la experiencia de la vida cotidiana es que estamos en una sociedad completamente darwinista, pues, de lucha de todo contra la más darwinista de todas. De hecho, lo que dices es sumamente interesante porque, por ejemplo, tú sales a la calle y los policías quieren quitarte dinero. La Guardia Nacional, militares, etcétera, te quieren quitar dinero, bandas armadas te quieren quitar dinero, y además le quitan generalmente a pequeños empresarios, porque no le pueden asaltar a Lorenzo Mendoza. Una coima, claro. Exacto, son coimas y son mordidas y son microextorsiones o vacunas. O por ejemplo, la gente que tiene finca, tienen 20 vaquitas, 5 mulas y le quieren quitar una, o viven de la mordida, por decirlo de alguna manera. A eso se suma la escasez de dinero, no hay cómo comprarte nada a través del crédito, y si quieres, por ejemplo, comprarte un tractor, no hay crédito agrícola. El crédito agrícola es minúsculo, es como el 0.5 de lo que era en el 2011, en el 2012. Entonces tenemos como que lo peor de varios mundos, ¿no? Lo peor en cuanto a una sociedad que es represiva o un Estado que es represivo, que dificulta las elecciones, que no le permite a muchos partidos participar en elecciones, ni les da tarjetas, ni nada de eso, que persigue a políticos que considera peligrosos, que encarcela a sindicalistas, que encarcela a periodistas. Y de otra parte tenemos una sociedad capitalista que si te vas a una clínica porque se te dobló un dedo, te quita $2.000, $3.000, cuando en países como Chile, que son mucho más liberales o de derecha, las clínicas son un poco más baratas que acá. O hay créditos para tú pagar la cuestión de salud, o hay alguna forma de préstamo para que tú puedas cubrir tus gastos, o hay un seguro. Entonces el seguro en Venezuela es costosísimo, y la situación de los servicios es pésima. Estás en tu casa viendo algo de televisión y se te va la luz, se te quema el televisor, entonces no hay agua por 2-3 días a la semana y tienes una acumulación de desgracia, que eso hizo que casi 7 millones de personas se fueran del país. Estamos hablando de quizás que 1 de cada 5 personas se fue. Y jóvenes, además. Y el bono demográfico. Es como si en Estados Unidos se fueran 65 millones de habitantes, más o menos, 70 millones de habitantes. Es una locura. El movimiento migratorio venezolano puede ser quizás el más fuerte del mundo, incluso superando a Siria, que tuvo una guerra devastadora, totalmente criminal. Entonces, todo eso hace que vivir en Venezuela sea muy difícil y que la lucha sea
muy cuesta arriba. Tú tienes un concepto, Manuel, que de alguna manera es la metáfora, refleja lo que es la economía de puerto venezolano, que es lo que tú llamas la economía del bodegón. Bodegonera, sí. Y tienes unos artículos que has publicado sobre esto. Hemos trabajado con la Universidad de Oslo, con la doctora Benedikt Bull, que tú conociste. Ella es una extraordinaria investigadora, muy seria, y hemos hecho estudios de campo, estudios sobre los empleados públicos, sobre las pymes y sobre los bodegones. En el estudio de bodegones nos dimos cuenta el auge tremendo de la cantidad de bodegones que hubo hace unos 2-3 años como respuesta a la escasez de 2015-2016 y vimos cómo se hizo una respuesta importadora a unas necesidades de producción nacional y cómo el gobierno está estimulando el proteccionismo a la inversa. Es decir, vamos a proteger a la industria foránea y a castigar a la industria nacional. Proteger a la industria foránea, ¿cómo? Quitándole aranceles, quitándole tributos, eximiéndole de muchos impuestos, como, por ejemplo, si tú tienes un bodegón, tú puedes importar 5.000 litros de Nutella y la Nutella te viene door to door desde Miami y no pagas nacionalización. Una locura. Y al empresario nacional le ponen un montón de impuestos, un montón de trabas, más las vacunas, más las extorsiones, etc. Lo otro, la sobrevaluación del tipo de cambio. Cuando el tipo de cambio está muy sobrevaluado, importar es más barato que producir a lo interno y el tipo de cambio pierde competitividad, las empresas pierden competitividad y lo nacional se sustituye por lo importado. Fíjate que en Argentina, Juan, cuando se aplicaron los programas de ajuste ortodoxo durante las dictaduras en los años 70, ahí se hablaba de dos fenómenos asociados a la política económica monetarista ortodoxa, que era la desindustrialización de lo que había, que Argentina tuvo una industrialización importante en el contexto de América Latina, y la reprimarización de la economía, el extractivismo. En el caso venezolano se están dando también unos fenómenos, y además la economía importadora, comercial importadora. Se están dando unos casos bien particulares, que lo hablamos en otra entrevista, que es este tema del discurso postpetrolero y postrentista, y hacia dónde va la actividad económica entonces en Venezuela. ¿Cómo ves tú las perspectivas de la agricultura, de la agroindustria, de la industrialización, incluso hay un concepto tuyo, Manuel, que tú manejas mucho, no sé si es solo tuyo, si es de un grupo de investigadores, creo que es de un grupo de investigación sobre la población obrera degradada, la degradación de la clase trabajadora en términos de capacidades técnicas, intelectuales, habilidades, destrezas. Me gustaría que hablaras un poco de eso porque también el tema educativo, la relación educación-trabajo es muy importante para recuperar la economía y la productividad y la producción del país. Vamos a regresar con tu respuesta, Manuel, en este corte donde identificamos el medio y por supuesto cumplimos con los anunciantes y regresamos con Javier Verdió, Manuel Sutherland y este servidor Juan Barreto. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud
de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Manuel, tienes la palabra. Javier te dejó una pregunta que es un paquete. Sí, es tremendo, la verdad. Lo que voy a hacer es como un micro resumen de eso, ¿no? El problema de la economía bodegonera, por decirlo así, que es la que estimula la importación, estimula la economía de puerto, es que genera muy pocos empleos formales, genera muy pocos empleos productivos donde se haya transformación de materia prima y donde se pueda desarrollar empleos donde las personas produzcan algo. Entonces ahí ensarto lo que tú venías comentando al final, que es una degradación de la subjetividad productiva del trabajador. En vez de las personas estar trabajando para producir este vaso con procedimientos químicos, máquinas, etcétera, etcétera, lo que hacen es hacer una solicitud por internet, mándame 2 millones de vasos y pones a una persona a venderlo, que no conoce cómo se hizo el vaso ni nada de eso. Entonces, claro, esa economía bodegonera es una economía que tiene dolientes. Hay grandes empresas que están apropiándose de la renta petrolera de manera muy barata. En cuanto tú abaratas el dólar, la gente que recibe o que puede tener muchos bolívares puede comprar más dólares. Voy a poner un ejemplo extremo. En el 2011, por ejemplo, PDVSA ingresó casi 100.000 millones de dólares. Casi 100.000 millones de dólares es el equivalente a un plan Marshall con que se reconstruyó Europa en el 45, a partir del 45. PDVSA tenía que pedir prestado al Banco Central para pagar nómina, teniendo 100.000 millones de dólares, porque esos dólares los vendía tan barato al Banco Central que no le alcanzaba ni siquiera para cubrir la nómina. Entonces, eso hace que la gente con muchos bolívares pueda privatizar la renta mucho más rápido, pueda apropiarse de la renta mucho más rápido, y eso lo estamos viviendo en esta Venezuela con la diferencia que la renta es muy baja. Entonces, por eso... menor. Exacto, es cada vez menor, es muy, muy baja, y por eso la situación de escasez y de pobreza se ve de manera tan dura. Antes la gente más humilde tenía una antena DirecTV, por ejemplo, o la gente muy pobre podía comprarse una moto, que ahorita cuesta $1.200, que es mucho más caro. Entonces, insisto, tenemos lo peor de dos mundos. ¿Cómo podemos eliminar eso? Primero hay que cambiar la política monetaria, ¿no? Política cambiaria, etcétera, etcétera. Y hay que hacer como 10 medidas más, pero eso lo diremos al final. Lo que sí es que la educación es muy importante en eso. Hay que invertir mucho menos en policías, en represión y en ejército, y mucho más en investigación, desarrollo y educación. La mayoría de personas en Venezuela que quieran estudiar deben tener acceso a la educación pública, a la salud pública como mínimo, y deberían poder formarse con una educación de calidad para que puedan empezar a desarrollar su subjetividad productiva, expanderla y poder salir de la pobreza. Manuel, el gobierno se plantea salir del déficit de industrialización por la vía de dos leyes, la ley antibloqueo y la ley de zonas económicas especiales, dando garantías y creando condiciones especialísimas para, según sus cálculos, sus previsiones, y yo diría más bien sus deseos, atraer al capital internacional y crear una zona, unos bolsones de desarrollo parecidos tal vez a los que en algún momento se pensaron y se desarrollaron en Singapur y en algunos países asiáticos, mientras que en América Latina las zonas económicas especiales vienen más bien en retroceso. En México, en Uruguay, etcétera, la propia Argentina se han criticado de esas zonas económicas y se han reformado las leyes, se han ajustado a otras visiones. ¿Cuál es tu criterio sobre estos dos instrumentos? Sí, bueno, vuelven a hacerme preguntas muy difíciles. Yo la verdad que estaba esperando una pregunta más sencilla, pero bueno, qué decepción.
La cuestión de las zonas económicas especiales es muy espinosa, ¿no? Las zonas económicas especiales tienen, digamos, su origen más comúnmente aceptado en Irlanda. Apertura de zonas fronterizas para que mercancías puedan entrar por esas vías y no pagar impuestos, ¿no? Eso es como la primera zona económica especial formal. Luego, en América Latina tiene un antecedente muy importante que son los braceros del norte de México y las maquilas que se establecieron ahí para poder vender a Estados Unidos mercancías hechas por trabajadores que no tenían las libertades sindicales ni los derechos laborales que tenían otros obreros en México. El problema de las zonas económicas especiales en todas partes del mundo, hay como 5.000 zonas, es que ofrecen garantías demasiado lesivas al interés nacional y demasiado ventajosas para el capital internacional. Por ejemplo, hay prerrogativas tributarias muy fuertes, hay ventajas muy fuertes en la cuestión ambiental, hay ventajas muy fuertes en la cuestión laboral. Es decir, en muchas de esas zonas económicas especiales, la clase obrera no tiene derechos sindicales y no tiene derecho a contrato colectivo y no tiene derecho a salario mínimo. Entonces, todas esas cosas hacen que las zonas económicas especiales no sean el mecanismo idóneo para el desarrollo nacional. Más aún, las zonas económicas especiales pueden ser un potenciador de la corrupción, porque muchas empresas que no van a exportar nada se pueden meter falsamente en las zonas económicas especiales y dejar de pagar impuestos y desviar tributos y hacer un montón de cosas. Lo de la ley antibloqueo es un adefesio jurídico impresionante. Eso no lo digo yo fundamentalmente, lo dicen varios abogados especialistas en eso, y otorga ventajas jurídicas excesivas y castigos extremos para las personas que averiguan quiénes son los que están invirtiendo. Se impone el secretismo administrativo. Exactamente, y te pueden dar hasta 7 años. El papel de la Contraloría y de la Asamblea Nacional. Exacto, y si por ejemplo tú como periodista dices, mira, estas personas privatizaron Abastos Bicentenario y le pagaron 5 bolívares, te pueden dar hasta 7 años por decir la verdad y por averiguar la verdad. Entonces todo eso es una situación muy grave y yo no estoy a favor de esas normas. Bueno, Manuel, hay un debate que nos han planteado en este programa ya en los comentarios que nos señalan, bueno, muy bien, ustedes están planteando una suerte de debate de cruce a la izquierda, pero es importante que hagan también una autocrítica sobre lo que se ha hecho mal en estos últimos 20 años, ¿no? Y tú has sido muy prolífico en la escritura de la detección de los errores fundamentales que para ti son centrales en la política económica tanto del periodo Chávez como del periodo Maduro. Entre ellos el tema del anclaje cambiario, que es una de las políticas para ti más desastrosas y con efectos muy perniciosos para el desarrollo de una economía productiva en el país. No sé si te estoy interpretando bien. Perfectamente. Entonces me gustaría un poco que nos dieras tu visión sobre esto, sobre por qué el anclaje cambiario hace tanto daño en un país rentista y quiénes se benefician más de un anclaje cambiario, porque pareciera que demagógicamente favorece a todo el pueblo, pero no es así. Bueno, esta pregunta, aparte de ser difícil, me mete en problemas. Esto me decepciona doblemente. A ver, la cuestión de la sobrevaluación del tipo de cambio, es decir, que los dólares sean muy baratos, por ponerlo en una manera más sencilla, es de un estudio de la economía más o menos reciente. Tendrá 60, 70 años y es algo que no se conoce mucho, ¿no? Y la forma en la cual se expresó esto en un proceso nacional de acumulación de capital de la manera, por decirlo así, más prístina, fue en lo que se llama la enfermedad holandesa. En Holanda, en los años 60, 50, se descubrieron un montón de reservas de gas natural. Holanda ya era un país industrializado, con alto bienestar, y al descubrir esos reservorios empezó a explotarse ese gas natural, a exportarse, y empezaron a llegar muchas divisas. Eso hizo que Holanda tuviera un superávit de exportación muy grande, muy bueno, parecido a lo que sucede con Venezuela cuando sube el petróleo,
pero eso hizo que el florín, su moneda en esa época, se apreciara. Y cuando hay una apreciación de la moneda actual, es decir, que compra más divisas que antes, la gente tiende a importar más. Entonces empezaron a importar primero botellas de champán, más botellas de artículo de primera necesidad, pues, caviar, ese tipo de cosas. De la dieta caviar, básica, la exacto. cesta alimentaria de los ricos. Le foie gras, todas esas cosas, ¿no? Y luego empezaron a importar sillas, luego vasos, luego empezaron a importar un montón de cosas que empezaron a desplazar a la industria interna. Entonces empezaron a perderse empleos, empezaron a cerrar fábricas y empezó a tener un efecto, como tú dices, pernicioso dentro de las capacidades productivas nacionales holandesas. De ahí viene el nombre de la enfermedad holandesa. En Venezuela, Asdrúbal Batista trabajó el tema de la economía política del rentismo y explicó que en la medida que las divisas van ingresando al país, el país no tiene cómo absorberlas. Y como no tiene cómo absorberlas, hay un sobregasto. Y ese sobregasto hace que el capital se fugue, se salga y que las importaciones sean grandísimas. Esas importaciones desplazan a la industria nacional, desplazan a la agricultura nacional y nos convertimos todos en un montón de zambiles, un montón de CCTs que vamos a comprar con lo que viene de la renta, cosas que se producen en otra parte. Cuando la renta cae, por cuestiones de la volatilidad misma del precio, no hay con qué comprar lo importado y empiezan los problemas, porque ya no hay cómo suplir lo que trae la renta. La cuestión de la sobrevaluación es tremendamente destructiva, porque drena toda la renta, hace que se exporte gran parte de la renta y atrasa las necesidades de desarrollo industrial nacional. Cuando hablas de exportación de la renta, estamos hablando de fuga de capitales, ¿no? Sí, es parte. De hecho, en los últimos 20 años la fuga de capitales se estima por 500, 600 mil millones de dólares, lo que pudiera ser como 20 veces el PIB actual. Es una locura la fuga de capitales que sucedió en Venezuela y eso destruyó a la economía, destruyó a la nación. Si tan solo hubiesen permitido que las divisas se quedaran en Venezuela y si la corrupción hubiera hurtado esas divisas e invertido acá, nada de esto hubiera sucedido. Pero las leyes y las normas que crearon estimulaban la exportación de lo que las empresas privadas, que robaron muchísimo, y de lo que los altos funcionarios se apropiaron para exportarlo. Entonces tú vas a Argentina y hay gente que tiene un café en Argentina, tiene un restaurante en Bolivia, tiene un edificio en Madrid, cuando eso se debió invertir en Venezuela. No estoy diciendo que la corrupción es buena, ni estoy justificándola, pero la corrupción que exporta el dinero es la más destructiva de todas. Fíjate que tú planteas algo, Manuel, una visión de la paradoja venezolana, un país que ha recibido ingentes recursos por la renta petrolera, que es un provento obtenido prácticamente de la plusvalía internacional, que no es ni siquiera producido aquí, que por las características del Estado venezolano hay una ventaja que el Estado venezolano, si fuese realmente equitativo y justo, pudiese generar bienestar con esa característica. Claro. Pero esa condición rentista ha generado además un país endeudado y un país con una altísima fuga de capital y con una alta desigualdad social. Entonces es una cosa, y con una muy mala gestión del recurso económico, de la administración de la abundancia, porque también tenemos que recordar que Venezuela ha vivido periodos de abundancia muy importantes y aquí no solamente se administra mal la escasez, sino la abundancia, que es peor. Sí, sí. Entonces, esa paradoja venezolana obviamente pasa por un nudo político, porque también aquí, lamentablemente, el proceso económico está incardinado con la disputa política por la renta y por decisiones que tienen que tomar los actores sobre política económica, sobre política petrolera, política cambiaria, macroeconomía, etcétera, etcétera, que han sido desastrosos, según lo que tú comentas. Claro, es que se me olvidó algo que tú habías dicho antes, ¿no? Esta política no es una política accidental. No es que los tipos hacen esta política y se dan cuenta, ¡ja!, nos equivocamos, sino que esta política beneficia a las personas que compran las divisas.
si yo en vez de venderte 10 millones de dólares al tipo de cambio real, que podrían ser, no sé, 200 bolívares, te las vendo en 5 bolívares, tú puedes comprarte 20 millones de dólares fácilmente. Pero si eso tuviera un tipo de cambio realmente competitivo, tú nada más pudieras comprar $1 millón y esas reservas se quedarían dentro del país. Entonces, esa dinámica benefició a muchas personas. No muchas personas en el contexto nacional, pero estamos hablando de miles de familias que se hicieron multimillonarias. Hay algunos datos. Por ejemplo, la segunda nacionalidad, tercera nacionalidad con más casas en Miami es venezolana. En Madrid, la tercera, cuarta nacionalidad con más apartamentos o pisos, como le dicen allá, es venezolana, fuera de los europeos, evidentemente. Las cuestiones de las avionetas. Venezuela hasta hace unos pocos años era el cuarto país del mundo con más avionetas. Entonces, todas esas actividades que se hicieron beneficiaron a una plutarquía u a una oligarquía que realmente disfrutó de ese dinero. Quizás uno pudo haber salido un cupo Cadiv y ir a Sigue la Vaca en Argentina y comer bien, pero esas personas hicieron millones de dólares. Bueno, muchas gracias. Este es su programa, Un Cruce a la Izquierda, y vamos a tener que hacer un segundo programa con nuestro invitado Manuel Sutherland, porque no queremos dejarlo así en coma alta, precisamente cuando nos estamos adentrando, metiendo de lleno en el debate político-económico de la economía política de Venezuela. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Seguro Constitución, 33 años volando alto y seguro. Seguro Constitución, innovando para servir. Seca Consultores, compañía anónima, 27 años número 1 en bancos y seguros. Seca Consultores, compañía anónima, inteligencia corporativa y comunicacional al servicio de su marca. Asistanet, asistencia médica primaria, con consultas médicas y exámenes paraclínicos de otro nivel. DentalNet, cuida tu salud bucal. DentalNet, para una sonrisa sana. Consulpagos, te ofrecemos la solución de pago para tus servicios, tu tienda o tu empresa. Con Consulpagos, lleva tu negocio al siguiente nivel. Net Asistencia, servicio de grúas las 24 horas, 365 días del año. Net Asistencia te asiste y te acompaña cuando más lo necesitas. Farmacia Botimarque, ahora es más fácil la farmacia en tu casa. Tú compras tus medicamentos por teléfono y el Delivery Express de Botimarque te lo lleva hasta tu casa. Plan Oncomama, al servicio de la salud de la mujer venezolana. Más información por www.jimenezrojas.com. Tu salud a un costo razonable es nuestra prioridad. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like.